Hola, buenas tardes. Qué bueno que esté Erika. Hola, Hola, Eri. Hola, ¿cómo andan? ¿qué tal? ¿Cómo Hola, Eri. andan? ¿Cómo estás? Esta vez me Hola, tocó a Erika. mí. Sí, yo los jueves generalmente tengo consultorio, ¿viste? Virtual, ¿no? O sea, me pongo para acá y trabajamos. Pero bueno, corrí para adelante, corrí para atrás, dije yo, esta no me la puedo perder, la de Maricruz me perdí bastante, así que esta Sí, yo no acá pude. estamos. Bueno, de hecho tuve que hacer un enroque, lo que les decía a las chicas, con una actividad, porque también es imposible, ¿viste? En los jueves además hay tantas cosas. O sea, esperamos termine el año, va, qué sé yo, no sé qué año. Es como que, sí, como que qué viene, ¿no? Pero bueno, ¿Qué viene? pero al No sé. menos un poco de vacaciones. Igual la Yo me voy a virtualidad queda, porque por ejemplo María Cruz, si no, no podría estar con nosotros hoy, si no fuera. No, yo Es prefiero la verdad. virtualidad. Yo prefiero la virtualidad. No, no, Sí, a nosotros para mí. en la UBA y en la Universidad de 3 de Febrero nos hicieron una encuesta y la mayoría de los profesores yo puse las dos opciones, porque de pronto por ahí, viste, en algún momento tenés que verlos a los alumnos y entonces puse la doble modalidad, puse virtual y presencial y después veré cómo lo manejo, qué sé yo, tengo que ver qué alumnos me tocan, de dónde Ay, son, no, yo necesito la no presencialidad. sé, No, la gente, sí. yo también, la verdad que, mira, el otro día hubo elecciones en exactas, en mi facultad. Se votó por graduados y por profesores. Bueno, y yo entré, Sí. cuando voté, el día que fue la primera semana que fue por graduados, entré a un aula donde yo habitualmente daba clase, justo el aula donde estaban las boletas, se votaba decano y el consejo directivo, qué sé yo. Y cuando salí a poner la boleta en la urna, el sobre, la chica que estaba ahí, que son el personal no docente, me dice, profesora, ¿se siente bien? Porque me caían las lágrimas. Hacía más de un año y medio que no pisaba exactas. Claro. Bueno, y de paso fui a conocer Cero más Infinito, que, que es el que ganó el futuro decano, que es muy amigo, nos llevó a hacer una visita guiada informal, porque cuando vinieron las autoridades 2 días antes a inaugurarlo, que no, Alberto no pudo estar, pero estuvo el jefe de gabinete con Axel y con todos los ministros, estuvo Filmus y qué sé yo, había mucha gente, y viste, por un tema de protocolo también no se podía acumular tanta gente adentro, entonces los demás hicimos una recorrida informal el día que fui a votar. Estuvo buenísimo porque es un edificio, se muda Ciencias de la Atmósfera y los Océanos, Matemáticas, Ciencias de la Computación y una nueva carrera que se llama Ciencia de Datos. Se muda en ese edificio en Ciudad. Cuando puedan vayan a Ciudad Universitaria a verlo porque es Sí, uno de yo los pocos en América Latina. Es un edificio lo vi inteligente, así, sustentable. es tremendo. Toda la parte de arriba Es brutal, tiene tiene... una luz increíble. No, en la parte de arriba son todos árboles. Sí, sí, es precioso, la verdad que. Tremendo. Hechos vivos, qué lindo. Y Todo se llama sustentable, así muy bueno. porque tiene una forma, parece un cero con el símbolo de infinito, por eso se llama así, porque la gente pregunta por qué se llama así. Bueno, y además es una Bueno, alegoría. por lo menos no es como el edificio del INTI, en el INTI hay un edificio que es el edificio inteligente, que se inunda, y que además en verano te morís de frío y en invierno te morís de calor, porque todo el edificio tiene el aire, es todo cerrado en una caja. Yo creo que en pandemia eso le pusieron un moño y ahí ya está. O sea, porque no, de inteligente nunca tuvo nada y en la pandemia, olvídate. No, este sí, porque bueno, estuvo pensado, es otro tipo de arquitectura más Claro. moderna. Claro. Pero Bueno, la si verdad les que parece, Chicas, podemos comenzar. empezamos. Sí. bueno, Dale. Presento a Irene, ya conocida, pero vamos a presentar formalmente a la doctora Irene Weiss, profesora universitaria de grado y posgrado, bióloga de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, especializada en ecología por la Oregon State University y posgrado internacional en evaluación de impactos ambientales por la Universidad Nacional Autónoma de México. Bueno, Irene, bienvenida bueno, y te dejo para que nos bueno, cuentes. ante todo, chicas, muchas gracias a ustedes por la invitación, a CEPROFAR, bueno, a Rubén, y
Bueno, la verdad que yo pensé en este tema cuando pensamos cuando Rubén me preguntó, yo le dije, mira, justamente la semana que vos me proponés, se conmemora el día de One Health, de una sola salud, que lo tradujeron así en castellano, ¿no? Sería una salud, sería la traducción literal, ¿no? One Health en inglés. Y en realidad fue el 3 de noviembre, que fue ayer, pero bueno, como esta actividad son los jueves, me pareció que era un buen momento para contarles algo que tal vez no es tan conocido, pero es muy importante, sobre todo por lo que estamos atravesando, o lo que estamos terminando de atravesar, esperemos, ¿no? Que es esta famosa pandemia. La verdad es que cuando me preguntaban, nosotros le pusimos una sola salud, un solo planeta, porque todos sabemos que es lo único que tenemos, no hay planeta B, como dicen los chicos que siguen a Greta Thunberg. Y el concepto este de una sola salud es relativamente nuevo, empezó en el año 2000, a instancias de la FAO, la Organización para la Agricultura y la Food and Agriculture Organization, no compensar, y la alimentación de las Naciones Unidas, y también la OIE, que en realidad la OIE es la Oficina Internacional de Episodias originalmente, o sea, ese es el nombre, digamos, original, porque nadie sabe de dónde sale esa sigla, ¿no? Era un nombre que surgió en el año 1924, esta oficina, pero desde el 2003 se llama Organización Mundial de Sanidad Animal. O sea, hoy en día le ponen la misma sigla, OIE, y uno dice, ¿y cómo? ¿Pero qué quiere decir OIE? Porque ni siquiera son las siglas en inglés. Bueno, porque eso viene de la Oficina Internacional de Episodias, como se llamaba en la década del 20, ¿no? Del siglo pasado. Entonces conservó las siglas originales, pero hoy se llama Organización Mundial de Sanidad Animal. Y es una organización intergubernamental que fue creada justamente por este convenio internacional con la FAO de Naciones Unidas, y se firmó en 28 países. Después se extendió, ¿no? Hoy está en 167 países miembros, y la sede está en París, en Francia, muy cerca de la sede de la UNESCO, ¿no? Bueno, y es un concepto que, como puso Rubén por un texto que yo le pasé en las redes de CEPROFAR, digamos, tiene escasamente 21 años, ¿no? 20, 21 años, más o menos para esta época del 2000. Le pusieron el nombre es una noción que en realidad es un concepto y a la vez es un enfoque, del cual se viene hablando hace en realidad más de un siglo. Lo que pasa que, bueno, se le puso el nombre hace poco, pero se viene hablando hace un montón, que la salud humana, la sanidad animal, son súper interdependientes, justamente por todas las zoonosis, o sea, todas las enfermedades que son transmitidas a los seres humanos desde los animales. Y por supuesto también están vinculadas a los ecosistemas en los que coexisten. Entonces, nosotros, además de estar dentro del reino animal, digamos, estamos viviendo en ecosistemas, aunque sean modificados, pero vivimos en ecosistemas urbanos, pero también lo siguen siendo, digamos, aunque no sean prístinos, aunque no sean vírgenes. Eso tiene que ver con un concepto que creó el doctor Ramón Margalef, ya fallecido. Margalef era un gran ecólogo de habla hispana de la Universidad de Barcelona, que dejó un gran equipo de discípulos en Cataluña, que bueno, hoy a su fallecimiento, digamos, siguen trabajando con eso. Y ellos, digamos, permanentemente tratan de refrescar el concepto de ecosistemas forzados y de estrés ambiental, digamos. Estrés ambiental sería, en realidad, no es lo que llamamos estrés en medicina, que es un concepto bueno, porque digamos, yo mientras estoy hablando con ustedes, ahora estoy generando adrenalina, y hay una serie de mecanismos internos dentro de mí que funcionan tanto a nivel de glándulas endocrinas como de tejido nervioso, ¿no? Pero en realidad lo que en medicina se llama, cuando el estrés ya se hace muy crónico, que se llama distrés. Bueno, en realidad para los ecólogos, el estrés ambiental es lo que en medicina sería distrés, o sea, es algo malo, porque los ecosistemas forzados ya, por ejemplo, si un pastizal uno lo levanta y construye una ciudad, y después, no sé, o siembra un monocultivo de un cereal o de lo que sea, eso ya es un ecosistema forzado. O sea, el ecosistema siempre va a tratar a volver a lo que era inicialmente, y nosotros lo seguimos modificando. Entonces,
bueno, la gente del equipo de Margalef hizo toda una cuantificación, es muy interesante porque además de ser grandes ecólogos, ellos fueron y son, bueno, Margalef fue porque falleció, pero los que lo sucedieron son grandes matemáticos también. Entonces algo que era de alguna manera conocido y cualitativo, hoy ya se conoce cuantitativamente con una serie de fórmulas logarítmicas en base, bueno, medio complicadas que no viene al caso detallarlas acá, pero les quiero decir que esto es algo que se unió muy, digamos, con un enlace muy fuerte con el concepto este de una sola salud. Entonces, en realidad sería la intersección de tres conjuntos, el conjunto humano, el conjunto animal, o sea, todos los animales menos el ser humano, y los ecosistemas en general, donde ahí aparecen, por supuesto, las plantas y todo lo demás, ¿no? Y yo lo que siempre menciono es que hoy tenemos que revalorizar el concepto ese más que nunca, porque en realidad con las pandemias, que de alguna manera se fueron, digamos, a ver cómo les digo. Si ustedes se acuerdan, los que estuvieron, no sé quiénes estuvieron el año pasado en el webinar que yo di, ¿me escuchan? ¿Sí? Sí, sí, se escucha. Me parecía que se había, no, Se escucha perfecto, me parecía que se había cortado. No, se escucha bien. ¿En el último de CEPROFAR? Sí, el que yo hablaba que no estamos atravesando una pandemia, sino una sindemia. Sí, que de hecho está lo subido a escuché. YouTube de CEPROFAR y también está en mi canal de YouTube. Bueno, ese concepto, en realidad, de la pandemia, que en realidad es una sindemia, yo cuando abordé todo eso, que duró como 2 horas, y puse un PowerPoint que tiene una partecita justamente del concepto de una sola salud, donde yo mostraba un gráfico, si quieren lo pueden buscar en el YouTube de CEPROFAR o mi página de YouTube, empiezan a scrollear para abajo y lo van a encontrar, tiene un cartelón enorme que dice pandemia o sindemia, con un SARS-CoV-2 gigante, ¿no? En el medio de un bosque, bueno. Esa es la foto de portada para que lo identifiquen. Entonces ahí yo mostraba una imagen, digamos, una infografía en realidad, con una escala real, una escala no logarítmica, o sea, una escala en base 10, de años, desde el año más o menos, diríamos, desde la Edad Moderna, después empieza la Revolución Industrial hasta la actualidad, cómo fueron apareciendo las pandemias, o sea, o las epidemias en grandes regiones, que no todas fueron mundiales, ¿no? O sea, vieron que cuando una epidemia ya se produce en una gran región, la llamamos pandemia. Pero en este caso, bueno, sí, fue mundial. Entonces, ¿cómo empezó eso? En realidad era muy, muy impresionante esa infografía, porque a medida que nos acercábamos desde la Revolución Industrial, o sea, más o menos 1850, mediados del siglo XIX, hasta ahora, empezaban a juntarse y cada vez estaban más juntas, algunas no llegaron hasta acá, hasta América Latina, pero bueno, esta última, por supuesto que sí, y con los antecesores del primer SARS y del MERS, y cada vez se hicieron más juntas. Entonces, ¿qué hizo? Que a partir de la Revolución Industrial, justamente estas epidemias regionales o estas pandemias fueran cada vez más cercanas en el tiempo. Bueno, justamente lo que pasó con la Revolución Industrial fue que el barco, digamos, a vela fue reemplazado por los barcos a vapor, las carretas fueron reemplazadas por los trenes a vapor, la gente empezó a viajar, por supuesto eso se intensificó muchísimo más cuando a partir del siglo XX aparecen los aviones, entonces la gente empieza a viajar a todas partes, la globalización hace que la gente se empiece a mover muchísimo, bueno, y hoy sabemos que es imposible restringirse a ningún lugar solamente con ver una imagen de 1 minuto en un momento cualquiera que ustedes pueden congelar, de la cantidad de aviones que están cruzando el Atlántico, los continentes, o sea, distintas partes del mundo, y la gente que se está moviendo, o sea que es imposible circunscribir, si no es cerrando las fronteras o tomando los recaudos que por supuesto se han tomado durante esta pandemia, bueno, en realidad se extiende por todas partes. En la antigüedad no era tan sencillo, porque la gente se quedaba en los lugares donde vivía, y los únicos que se movían un poco a partir de los fenicios en adelante eran los comerciantes, ¿no? Por ahí se enfermaba la gente, por ejemplo, que hacía la ruta de la seda en Oriente,
pero no era algo que llegaba a todas partes del mundo como ahora, ¿no? Cada vez esto se hizo mucho más apretado. Por eso yo les digo que se fijen en ese webinar que está grabado y que se fijen en esa infografía, porque yo la verdad que la iba a pasar acá, pero cuando después charlé con Rubén me dijo, no, mira, el formato de los cafés es más para charlar con la gente y qué sé yo, es más informal. Entonces, bueno, digo, bueno, voy a hacer alusión a eso que yo comenté. Entonces, este es un concepto de una sola salud que lo tenemos que revalorizar y que justamente se puso el 3 de noviembre como fecha de conmemoración. En realidad todos los días del año tienen que ser los días de una sola salud, ¿no? Pero es un día que se lo puso como se ponen siempre los días de algo para conmemorar un evento, para que la gente recuerde que eso existe y que no tenemos opción que respetarlo. Para la gente que todavía duda, no creo que sean los que están acá, pero yo me he cruzado con alumnos de grado, sobre todo los de posgrado no, pero que me dicen, pero ¿no salió de un laboratorio? No hay ninguna posibilidad que este virus haya salido del laboratorio, porque con los microscopios nanotecnológicos que hay hoy, se vería una cicatriz chiquitita o un cierre relámpago minúsculo, ultramicroscópico, nanométrico, si realmente ahí hubo manipulación. Y es un virus absolutamente natural. Lo que pasa es que hay mucha gente que no quiere creer que estos virus saltaron al ser humano, con intermediario o sin intermediario, no importa, pero la cuestión es que nosotros nos acercamos cada vez más a los ambientes naturales de la fauna silvestre. O sea, piensen que, por ejemplo, en donde esto surgió, hay mercados que son muy primitivos, donde no tienen heladera, entonces llevan, en China hay un dicho que dice algo así como todo bicho que camina va para la cocina, ¿no? Comen todas las posibilidades, como son tantos los chinos, 1/3 de la población mundial, llevan, por ejemplo, entre otras cosas, murciélagos, los tienen vivos y cuando la gente los compra, ahí los matan, y así con todos los animales. Entonces, piensen que solamente los murciélagos tienen más de 300 coronavirus y están adaptados, su sistema inmunológico está adaptado a esos 300 coronavirus dentro de una cueva, dentro de una caverna. Y eso fue millones de años de evolución. Sí. Sí. ¿Te puedo hacer una pregunta? Porque sí, por supuesto. Sí. Paso a aclarar también, quien quiera aprender la cámara y charlar, la idea sería esa, si tienen preguntas. Sí, yo quería hacer esta introducción y a partir de ahora... No, está bien. Mi pregunta es más allá del coronavirus, capaz, ¿viste? Porque ahora lo estamos pensando en este plano, ¿no? Del coronavirus, pero en realidad, digamos, empezamos a tomar cuenta de que, no sé, de que tal vez estamos como seres humanos cambiando mucho el ecosistema. Acá vos mencionabas, capaz, de una situación en China donde en los mercados, digamos, tienen otras dinámicas con los animales vivos y la compra de animales en ese sentido. Sí. Pero mi pregunta es más relacionado capaz con, digamos, la modificación de los ecosistemas por el ser humano, si eso también podría llegar a ser... Sí, eso justamente iba a comentar. De un montón de otro tipo de cosas, no claro, solo una de cuestión una es el pandemia acercamiento. mundial. Una cuestión es el acercamiento hacia donde están los animales, ¿no? Del ser humano en los mercados o donde sea. Y la otra cuestión es justamente la modificación, o sea, si vos extendés la frontera agropecuaria, antes necesitabas leñadores que iban con un hacha, después con la motosierra, bueno, hoy eso se acabó, ahora hay dos tipos que manejan cada uno un tractor gigante con una cadena que los une y levantan una selva como si fuera una alfombra. Entonces, ahí después, por supuesto, bueno, eso se usa para sembrar o para poner ganado, ¿no? O para hacer ciudades o para lo que fuere, pero cuando vos estás extendiendo la frontera agropecuaria de esa manera, te estás, o sea, de alguna manera te estás buscando esto, ¿no? Es más allá de lo que está esta semana debatiéndose y discutiéndose y decidiéndose y los acuerdos, bueno, yo no soy, tengo que decir que no soy muy optimista con estas reuniones de las partes de cambio climático, de la COP26 que está en Glasgow, Escocia, más allá de lo que se discute del cambio climático, todo este tema de la modificación del sistema de producción es algo que hay que ponerse a pensar para las futuras generaciones.
para los que tenemos hijos, para los que algún día tendremos nietos. O sea, yo realmente estoy preocupada. Yo probablemente no vea ese desastre que va a quedar, pero mis nietos sí. Entonces, la verdad es que no podemos seguir pensando en un modelo de producción. El otro día justamente me invitaron a una charla a hablar, yo hice mi tesis en el río Paraná, y me invitaron a charlar gente de la zona de Rosario, por las quemas y la bajante histórica del río Paraná, que hace 77 años que no se veía algo semejante. Y justamente lo que yo decía es que no podemos seguir con ese modelo de producción donde, por ejemplo, cultivos como la soja tienen una huella hídrica o un agua virtual durante todo el proceso, desde que se siembra, digamos, hasta que se recoge. Cuando vos se la vendés a China, se la estás vendiendo con todo el agua que esa soja, digo la soja, pero puede ser cualquier otro cultivo, pero justamente la soja absorbe mucha cantidad de agua, lo mismo que los monocultivos forestales mal llamados bosquecitos de pino o de eucalipto, que son plantas exóticas. El pino viene del hemisferio norte, el eucalipto viene de Australia, para pasteras. Entonces, son plantas que absorben mucha cantidad de agua. Cuando vos tenés, cuando el agua la tenés, no te importa que eso no se venda como un insumo valioso, pero cuando te falta, como ahora, ¿no? Realmente te lo tenés que plantear, o sea, hay que reflexionar sobre ese tema, porque vos fíjate que el Paraná es el 10º río en caudal en el mundo, y hoy en día está pasando por una situación calamitosa, y a eso sumarle el transporte, que los barcos tienen que cambiar a un barco más chico para ir aguas arriba, porque el calado no les da, sino para ir a cargar a los puertos aguas arriba en el Paraná, más la falta de agua. Rosario está pasando por una situación terrible, donde las descargas pluviales y las descargas cloacales están fuera del nivel del agua en muchos lugares, ¿no? En lo que se llama el Paraná Viejo, que es uno de los brazos, está completamente seco. Y la gente tiene que ahorrar agua, o sea, ya están, bueno, la Presidencia de la Nación por suerte declaró emergencia hídrica para 7 provincias, que obviamente son las de la Mesopotamia y la Pampa húmeda, o sea, desde Formosa, Chaco, Santa Fe, Buenos Aires, y después las 3 de la Mesopotamia, ¿no? Misiones, Entre Ríos y Corrientes. Y la verdad es que se está pidiendo en Rosario a la gente que no lave el auto, que los porteros no laven las veredas, o sea, cosas que se pueden obviar. No le van a decir a la gente que no se bañe o que no cocine con agua, que no tome agua, pero por lo menos las actividades que se pueden obviar, como el lavado de la vereda o de los coches, se puede evitar, ¿no? Entonces, la verdad es que todo esto, todo tiene que ver con todo en ecología, ¿no? A mí me gustaría que me hicieran preguntas, así no monopolizo, porque en realidad este espacio es para eso. A mí esto que vos decías de que no tenés mucho optimismo en que estas reuniones que se llevan a cabo a nivel mundial entre los países den resultados, yo coincido totalmente, Irene, con vos. Y lo que me preocupa es que nosotros, que esto lo vemos y estamos en contra de todo lo que está pasando, ¿cómo podemos? Por ejemplo, lo que es cambiar la forma de producción, bueno, todo lo que se puede hacer, el reciclado, Sí, se que habla no se mucho de hace la actitud nada. individual, pero Graciela, yo te cuento No, que en si no realidad es tiene el que haber grupo, políticas de Estado muy fuertes, porque, a ver, el claro, reciclado está claro, bien, no digo que no haya que hacerlo, pero hay un error garrafal en pensar que el reciclado resuelve las cosas, porque el reciclado resuelve el totalmente. 7%, eso está comprobado científicamente, en un promedio mundial resuelve el 7% del problema de los residuos, nada más. O sea, el mejor residuo es el que no se produce. El que no se produce, Yo, tal por cual. ejemplo, no sé, no tiene mucho que ver, bueno, sí, todo tiene que ver, pero digo, por ejemplo, el otro día que fue el Día de la Madre, yo hace mucho tiempo ya que les vengo diciendo a mis hijos, para mi cumpleaños y para el Día de la Madre, mis hijos son grandes, ¿no? Son todos independientes, pero digo, yo no quiero a ellos y a sus parejas, les dije, yo no quiero regalo físico, porque yo tengo todas cosas, ropa, zapatos, todo clásico, y creo que los voy a tener hasta el día que me muera, ojalá viva muchos años pensando que voy a vivir 100 años, pero yo quiero, si ustedes pueden, que me regalen una experiencia, o sea, o me regalen tiempo. Si pueden, me invitan a comer, me invitan al teatro, me invitan al cine, que es lo que en general hacen. Si no, basta con que me inviten a un café o que vengan a casa a charlar. O ahora, bueno, este tiempo que estuvimos en pandemia, por ejemplo, yo tengo un hijo, mi hijo mayor vive en Londres, porque está haciendo su carrera de posgrado, él hizo una maestría en el MIT en Boston, yo fui a la graduación, eso fue antes de la pandemia, y ahora tiene una beca, es uno de los pocos estudiantes argentinos con una beca completa del gobierno británico. Es físico, geofísico. Y está en Londres, entonces
nos estuvimos todo el tiempo conectando por Zoom, y más cuando se cerró todo, con los otros dos, con mi hija y mi hijo más chico que viven en Buenos Aires también, porque no nos veíamos. Entonces, regálenme tiempo, es lo que yo les digo, experiencias, eso es lo que hay que hacer con la gente de la familia que no convive con uno. ¿No? Esperen que me voy a sacar tengo calor, no sé si está haciendo calor o soy yo que entré en calor que me traje el Sí, café sí, acá. hace calor, hace calor. Me quedo en remera, así estoy más cómoda. Bueno, disculpen mi facha, mis pelos todos parados, pero bueno. Me peino, pero no hay caso. Lo que pasa es que doné mi pelo a los nenes del Garraham, que les hacen peluquita, que están con... Yo tenía el pelo largo porque no fui a la peluquería en toda la pandemia, y ahora hace poco fui, y le dije a la peluquera, como tengo una cantidad enorme, que me corte mechoncitos, entonces el pelo lo dono para que le hagan peluquitas a los nenes oncológicos, ¿no? Ya cuando tenía el pelo por la cintura, ya una vez lo había hecho, y dije, bueno, ahora que me creció tanto durante la pandemia y no fui a la peluquería, voy a hacer lo mismo, así que me cortó re mal, pero bueno. Me siento tranquila con lo que hice, digamos, no me importa, ya me va a crecer, el pelo me crece muy rápido. Bueno, no sé si te contesté, Graciela, porque a veces me voy por las ramas, pero... No, pero coincidimos que son políticas de Estado y que lo veo muy, muy difícil. Es difícil. ¿Qué crees que te diga? El otro día hablaba con mis alumnos el tema de, por ejemplo, una de las cosas muy importantes que la gente no tiene conciencia es que cuando vos haces una megafactoría, por ejemplo, como de cerdos, o haces por suerte que se prohibió la salmonicultura en Tierra del Fuego, cuando vos haces algo así, vos no podés tratar a los animales, justamente esto tiene que ver con el concepto de una sola salud, no se pueden tratar en su producción como si fueran cosas, como si yo produjera esta taza, rosarina, que justo que me traje con el café, o no sé, la brochadora, o cualquier cosa de librería, o la computadora por la cual estamos hablando. Los animales, igual lo mismo las plantas, por supuesto, pero sobre todo los animales, cuando vos los tenés hacinados, como los salmones tienen un parásito para el cual le dan una cantidad de antibióticos terribles, que generan a su vez unas superbacterias, pero fabulosas, y una de las cosas que durante mucho tiempo se estuvo dando, que ahora por suerte ya hace varias décadas que no se recomienda, es antibióticos o antimicrobianos, como se llamaban antes, con fines preventivos. Eso es absolutamente ridículo. ¿Cómo vas a usar un antibiótico con un fin preventivo cuando realmente después lo necesitas? Ya esas bacterias se hicieron inmunes a ese antibiótico. Entonces, la verdad es que hay cosas que hay que replantearse, o sea, modelos de producción animal, vegetal, sobre todo animal. O sea, puse el ejemplo de las megafactorías de cerdos y de la salmonicultura porque, bueno, son las dos cosas que tuvieron ahora en el tapete, digamos, estos últimos tiempos, pero también los feedlots de las vacas, los criaderos de pollos, qué sé yo, todo. Vos fíjate que cuando surgió el mal de la vaca loca, ¿no? Mal llamado, bueno, mal de la vaca loca, tenía ese nombre porque no sabían lo que era, pero en realidad es la encefalopatía espongiforme bovina. ¿Por qué surgió? Porque en Gran Bretaña le daban a las vacas un alimento balanceado hecho con lo único que se desecha de la vaca, porque todo se aprovecha, hasta las pezuñas, lo único que se desecha son los nervios. ¿Cómo le vas a dar un alimento balanceado a un animal herbívoro hecho con sus propios nervios? Entonces ahí se transmitía un prión, que es una proteína autorreplicable, cosa normalmente que, digamos, durante mucho tiempo no se supo qué era, porque creían que era un virus, pero no encontraban ni ADN ni ARN. Ustedes saben que los virus no son seres vivos porque no se reproducen, no se pueden multiplicar por sí solos, necesitan de un ser vivo, esa es una razón, y la segunda razón es que nunca tienen los dos ácidos nucleicos como tenemos nosotros, o tienen ARN como los coronavirus, o tienen ADN. Entonces, en este caso no encontraban ningún ácido nucleico, entonces ya no es una proteína, y los vertebrados, el sistema inmune no los reconocía. No solamente se lo agarraron las vacas, se lo agarraron los bisones, las cabras, las ovejas, el ser humano, la enfermedad de Creutzfeldt y Jakob, ¿no? Que es la encefalopatía espongiforme humana, bueno, que durante mucho tiempo se describió, pero no se sabía qué lo producía. Cuando Prusiner, que después gana el premio Nobel por este descubrimiento, dijo es una proteína que se autorreplica y que el cuerpo humano o de cualquier vertebrado no la reconoce como algo extraño, porque en realidad tiene una transformación dentro del cuerpo, pero es una proteína natural de los vertebrados.
El tipo cuando lo dijo en un foro de investigadores, varios años antes del premio Nobel, es una historia muy interesante que a mí me encanta contar, porque nada explica mejor cómo la ciencia es una suma de verdades transitorias, como dice mi colega Alberto Kornblit, ¿no? que esto, porque este tipo, cuando dijo eso, lo tildaron de estar publicando cosas falsas, que decían, ¿cómo una proteína, cómo se va a autorreplicar si necesita todo el mecanismo de los genes de los ácidos nucleicos, no todo lo que estudiamos nosotros en la facultad, tanto ustedes como yo, de la síntesis de proteínas? Bueno, le sacaron los subsidios de la universidad, le sacaron el laboratorio, prácticamente estuvieron a punto de echarlo. Bueno, él se quedó en un cuartito chiquito, después en silencio, consiguió sponsors privados, trabajó de manera silenciosa, y publicó, o sea, pudo comprobar, aislando el prión, y lo insertó en chimpancés, cuál era el mecanismo de este prión, y la palabra prión es una sigla en inglés, ¿no? Bueno, la cuestión es que le dieron el premio Nobel en los 90, pero en los 80, para eso le habían cortado todo, lo recontrabocharon, le devolvían los papers, no se los publicaban, le decían que era un fraude, bueno. Entonces, hay que empezar a ver esas cosas extrañas, ¿no? Empezar a ver estas cosas que cada vez van a ser menos extrañas, lamentablemente, cada vez van a ser más digamos, no sé, más frecuentes, no me salía la palabra. Y en realidad acá no hubo mal de la vaca loca, ni acá, ni en el sur de Brasil, ni en Uruguay, porque las vacas estaban alimentadas con pasto. O si había feedlot, bueno, les daban alimento balanceado hecho con plantas, porque son herbívoros, son animales herbívoros. ¿Cómo le vas a dar un alimento balanceado hecho con nervios? Y justamente el prión se aloja en el sistema nervioso de los vertebrados. Por eso es que la enfermedad se corría, es una zoonosis, porque pasa a nosotros y sonamos, ¿no? Y se llama así porque el cerebro empieza a tomar una forma, una textura como una esponja, y queda todo medio fofo, y la gente empieza a tener comportamientos de demencia hasta que se muere. Es terrible, es una enfermedad tremenda. Y esa enfermedad hasta el día de hoy, bueno, un poco se controló, pero se conoció en Indonesia, en una tribu que se llaman los Korowai, que es una tribu que era caníbal, y tenían una costumbre de comerse cocinado el cerebro del difunto, de los muertos, porque pensaban que así se transmitía la sabiduría, sobre todo el jefe de la tribu cuando moría. Y no se les podía explicar que eso no era así, que así no se adquiría la sabiduría, porque no se entendían con el idioma, ¿no? Hasta que pudieron, bueno, después de muchos años, frenarlo, pero no, porque los priones aguantan factores físicos y químicos. O sea, por ejemplo, las temperaturas de una cocción común de una cacerola, cuando hervían el cerebro, no mueren. Los priones necesitan 1400 grados, lo tenés que meter en un horno, no sé, de cerámica para que muera, o lo que hicieron con estas vacas, que las tiraron en un foso y las tiraron cal viva encima. Fue la única manera, porque si las trozaban, y no sé, no había tantos crematorios como para poner esas vacas. Es una historia súper interesante que a nosotros nos demuestra cómo en la historia del ser humano, y no estoy hablando de la Edad Media, estoy hablando de algo que pasó hace poco. La década del 80 fue hace escasamente 40 años. Yo me acuerdo perfectamente, yo estaba haciendo mi posgrado en Estados Unidos, y me acuerdo cuando surgió eso, yo decía, pero esto es cosa de locos. Bueno, después hubo casos en Estados Unidos, en Canadá, en otros países, pero surgió en Gran Bretaña, y por comer carne también y leche contaminada uno se podría contagiar, ¿no? Así que por ahí salto de un tema a otro, pero todo tiene que ver con pero todo tiene que ver con todo, te digo, es así, o sea... Sí, nosotros le pusimos una sola salud, un solo planeta, justamente porque, bueno, tenés conexión de todo con todo, ¿no? Es tal cual. Yo la verdad que espero que no sé, espero que esta pandemia sirva para reflexionar, porque está todo el mundo diciendo, bueno, está genial, ya salimos, todo, no, momento, esto puede volver a pasar, no es que estoy siendo pesimista, estoy siendo realista. Atendamos los modelos de producción y cómo nos acercamos a la fauna silvestre, que eso es peligrosísimo. Claro, es que va a pasar más seguido ahora. Claro, bueno, ese es el gráfico. Tuvimos 100 años, claro. Esa infografía. Ahora va a pasar más rápido. Quería hacer una pregunta. Primero estaba pensando, ¿no? El tema de las pandemias.
en Asia como que ellos ya vienen conviviendo hace un montón, ¿viste? Es como que uno ya los veía con barbijos hace varios años. O sea, creo que los occidentales no entendemos por qué creemos que no nos va a pasar. Ese Y pensamiento sobre todo mágico. los latinoamericanos, nuestra soberbia, ¿viste? Ellos tienen otra No sé cultura. si tanto latinoamericanos, fíjate, Estados Unidos, el negacionismo Sí, sí, es muy también. fuerte. Sí. Ya, seamos, el negacionismo, si pensamos, es más, te digo, si pensamos dentro de todo lo que es América del Norte, América del Sur, teniendo las diferencias económicas y de Ahí hay que hacer estructura, una diferenciación con Canadá, porque Canadá es mucho más respetuosa y, sí, o sea, Estados Unidos sí, yo coincido con vos sí, absolutamente, Estados Unidos, pero sí, ellos sí, no sí, quieren no es perder su American Way of Life, ¿viste? O sea, su sistema claro, de vida americano. Entonces, frente a todo, para no ellos importa. eso es, digamos, sagrado y creen que si no consumen, se mueren. No estoy hablando de las grandes Sí, ciudades. Mira, mi hijo más sí, chico sí, sí. trabaja en una empresa americana y justamente esta semana volvió de Estados Unidos, porque, bueno, tenía que ir antes, pero obviamente por razones de cierre de fronteras no pudo. Y me contaba, me dice, mamá, pasé por Nueva York y no te imaginás el asco de cómo está, es una ciudad, me dijo, está llena de ratas, la cantidad de basura tirada en las calles. Yo cuando me decía así, pero decía, no, no puede ser, me dice, sí, porque como, sobre todo la zona de, por ejemplo, de Broadway, que estuvo cerrada, ahora se abrió, por supuesto, ya hay teatros, pero toda esa zona, el movimiento de la gente hacía que las ratas, siempre hubo ratas en Nueva York, como hay ratas en Buenos Aires, hay 7 ratas por habitante acá, lo que pasa es que están en las pluviales y salen cuando llueve. Bueno, en Nueva York el movimiento en Broadway hacía que las ratas no se vieran, pero ahora que estaba todo tranquilo, todo cerrado y qué sé yo, me dijo, mamá, era un asco la basura, la gente, bueno, me lo quedó en un estado calamitoso, y yo no podía creer que me dijera una ciudad como Nueva York, viste que, y bueno, por supuesto que le creo, pero no me imaginé semejante grado de desastre. Me dijo, no tenés idea, me dice mi hijo más chico, ¿no? Y viste, sobre todo que toda esa urbe quedó vacía durante mucho tiempo. Pero lo que te quería preguntar es esto. A ver, yo como adhiriendo a la soberanía alimentaria, bueno, nada, y toda esta cuestión de volver a lo más natural, estamos todos de acuerdo, pero a mí siempre se me genera como un encuentro con respecto a la industria, ¿viste? Con la industrialización. Digo, vivimos en una urbe, no vivimos, o sea, quienes vivimos en una urbe. Por otro día hablaba con una compañera que estaba en contra del hidrógeno Verde. el hidrógeno verde, en contra del hidrógeno verde. Yo la verdad que desconozco, no soy del ¿Pero por qué espacio estaba en ambiente, contra? ¿Por qué estaba en contra? Pues es un no buen sé, le proyecto, pregunto, es un buen proyecto, muy buen proyecto. Lo que yo soy pasa es que está mal, no, nutricionista. está mal llamado así. Lo que pasa es que porque se No, utiliza, pero no para, importa, para no producirlo se importa. utilizan energías renovables, por eso se llama así. Pero no importa, cuando yo le pregunto, pero ¿por qué está mal? Digo, porque, a ver, si no vamos a terminar la carreta, entonces me dice, sí, está perfecto, hay que volver a la carreta. Entonces, digo, no, no, no. No, no, no. No, eso, ¿Se mira, entiende? la verdad es que se puede mantener toda la tecnología que tenemos hoy de manera inteligente. Fíjate que hay países de la Unión Europea, por supuesto nos va a llevar mucho tiempo, pero por ejemplo, lo que era antes, ahora está unificado, pero lo que era antes Alemania Oriental, por ejemplo, que sigue teniendo grandes diferencias con la parte de lo que fue Alemania Occidental antes de la caída del muro de Berlín. Por ejemplo, los lugares donde hay casas que no tienen espacio, las casas que se fueron tirando enfrente, las dejaron reservadas para que la gente, cada una pueda tener un terrenito para hacer una huerta, por ejemplo. Y cada uno se ponen de acuerdo, como si fuera el consorcio de los vecinos, cada uno se pone de acuerdo con lo que va a cultivar cada uno, y por supuesto, sin agrotóxicos, sin fertilizantes, sin nada. De hecho, nosotros acá en la escuela pública de mis hijos, la escuela primaria pública, que es cabecera de distrito, yo vivo en el centro geográfico de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Cerca del CID Campeador, y es una escuela que tiene casi una manzana. Cuando mi marido estaba en la cooperadora, cuando los chicos, estoy hablando de hace 20 años atrás, cuando estaban en la escuela primaria o más, porque el mayor tiene casi 38. Nosotros lo que hicimos fue hacer tablones de siembra y trajimos gente del programa Pro Huerta de INTA que para que capacitara a los maestros, y tuvimos la suerte que el director en ese momento, que ya está jubilado, era profesor de ciencias naturales, y yo tenía mucho tiempo y tenía una buena empleada en casa, entonces digamos, cuando terminaba mi trabajo a las 5 de la tarde, me dedicaba el resto del tiempo hasta que era la hora de la cena
en dar charlas y qué sé yo, y además, bueno, vino la gente de ProHuerta, hicimos 23 tablones de siembra que yo los paleamos con estos brazos, con mi marido, ¿no? Y con todos los otros papás. Y la verdad es que los chicos se llevaban siempre verdura fresca, sana a su casa. Lo que te quería preguntar es, digo, con esta cuestión de, por ejemplo, de las factorías, llamadas factorías de cerdo, o fábricas de cerdo, o como quieras llamarla, o granjas, viste que cuanto más... Sí, son eufemismos en realidad, porque... Exacto, bueno, la cuestión es esta, porque yo lo he escuchado incluso al ex ministro de Agricultura, me sale Salvareza, pero no es Salvareza, siempre me sale Salvareza, pero no es, donde cuenta de que no estaba tan, o sea, no dice que está de acuerdo, pero como diciendo de que, bueno, que la energía que producen los cerdos, que eso también lo leí en otro lado. ¿Sabés qué pasa, Erika? Que ven la parte positiva, y yo te digo, pues yo hice mi segundo posgrado en evaluación de impacto ambiental, no se ve el efecto negativo, o sea, se ve lo que se quiere ver, y se oculta lo que se quiere ocultar. Sí, es así. Por eso te pregunto. No es que no tenga, o sea, siempre vas a tener algún beneficio, porque si no, no lo harían, pero vos tenés que poner en la balanza después los problemas que puede llegar a traer ese tipo de... O sea, se puede hacer lo mismo a otra escala. Es una cuestión de escala, como digo siempre. En realidad le dicen, es un eufemismo lo que vos decías, pero son megafactorías, lo mismo que el tema de las salmoneras. Eso nadie me lo contó, mira, yo lo viví. Cuando yo era investigadora del CONICET, antes de jubilarme, ahora me quedé con las cátedras universitarias, ¿no? Pero nosotros teníamos un convenio en la Universidad de Buenos Aires con la Universidad Austral de Chile y estábamos estudiando los lagos, toda la ecología, digamos, todos los ambientes de los lagos glaciarios del sur, que en Chile toda la parte de los lagos que no estaban interconectados más que por ferry, cuando se hizo la carretera austral, más o menos eso fue en la década del 80, que se inauguró la carretera austral entre todo lo que son los fiordos, y se empezó a tener acceso a determinados lagos que no estaban estudiados. Y nosotros en la Argentina ya teníamos bastante avanzado el estudio de nuestros lagos, porque no teníamos el problema que tenían ellos para llegar a esos lugares, ¿no? Por ejemplo, el lago Panguipulli, el lago, no sé, Villarrica, que están a la altura más o menos del Huachulasquen, de San Martín, de Junín de los Andes, o de San Martín de los Andes, ¿viste? Bueno, esos lagos. Entonces, me acuerdo que en el lago Villarrica ya habían puesto salmoneras, en los lagos que son oligotróficos, que casi que tienen agua pura, agua de deshielo. ¿Qué pasa? Vos les echás el alimento balanceado, los peces están hacinados, primero son especies exóticas los salmones, hacen pipí, hacen popó, todas las heces, la orina, todo eso, se produjo una eutrofización tan grande, una cantidad de nutrientes en lagos que eran oligotróficos de origen glaciario, tremenda. Bueno, ¿qué hicieron? Abandonaron el lugar, se fueron a Chiloé. Hay un documental muy interesante que en pandemia, Patagonian Film, que es una productora chileno-argentina, o sea, chilena, pero tiene también argentinos, que justamente se los recomiendo, el documental ese sobre los salmones, búsquenlo porque está liberado, se hizo el año pasado. Mostró justamente cómo fueron a Chiloé, y de Chiloé cómo fueron después, cuando dejaron todo hecho un desastre, en los alrededores de la isla de Chiloé, que es la isla más grande de Chile, fueron cerca de Punta Arenas, a la parte, digamos, sur, y ahí se quería correr hacia Tierra del Fuego, después que por suerte Tierra del Fuego lo prohibió. Dijo que no. Ahora, el tema del salmón en Chile es uno de los principales ingresos. Sí, después del cobre, exacto. Después del cobre. Entonces, bueno, lo que yo me pregunto es desde la técnica, y me pregunto como desafío que nos queda por seguir, ¿cómo vamos a convivir con sin llegar ¿cómo se llama? O sea, ¿cómo vamos a convivir la cantidad de seres humanos que estamos siendo, ¿sí? Sin llegar a la teoría de Malthus, porque la teoría de Malthus, donde dice que nos íbamos a quedar sin comida, nos llevó a este gran desastre de los monocultivos y que cualquier excusa venía bien para producir cualquier cosa. Ya está demostrado es falso que no podés alimentar al mundo si no es con estos... Totalmente de acuerdo, la Argentina no produce vos lo sabés alimentos. muy bien como nutricionista, o sea, es un gran negocio de los laboratorios para venderte... Total. La Argentina no produce alimento, produce commodity, estamos de acuerdo. Entonces, pero me pregunto, yo como nutricionista siempre priorizo este concepto de las proteínas. O sea, yo soy de la teoría de que los seres humanos somos carnívoros y que tenemos que comer carnes.
Sí, que sí, nos quieren totalmente. vender que que somos malos porque la vaquita produce... No, somos omnívoros y eso hay que respetarlo porque si no, somos imagínate que los pueblos omnívoros. primitivos no hubieran sido, lo que te decía en tu charla el otro día, no hubieran sido cazadores-recolectores. No, claro, Son eso quiero decir. cazadores-recolectores fue porque la caza justamente era de animales y la recolección era de Exacto. vegetales. Y además en el hombre primitivo se ve los molares, eso se estudia en primer año de la facultad, los molares y todos están justamente adaptados a comer no solamente vegetales, a comer carne también. Entonces, Exacto. sí, Es más, está demostrado que los seres humanos éramos carroñeros, por más que no nos guste, comíamos lo que sobraba de los animales, lo de adentro de la médula, le guste o no le guste escucharlo. Ahora, ¿cómo hacemos para que haya una tecnología en un país como el nuestro, que es o sea, cuando a mí me dicen, no sé, a ver, te dicen, no sé, que comparan Cuba con Argentina, o Argentina con Estados Unidos, o Venezuela con Argentina, o sea, nada, es comparar peras con manzana en todos los no se aspectos, puede ¿no? comparar. Puede comparar, pero tampoco podemos decir que, o sea, claramente no somos lo que se llama primer mundo, tenemos la posibilidad de tener todos los territorios, pero no somos el primer mundo. Pero podés comparar hasta ahí nomás, o sea, hay cosas que no se pueden comparar, porque además tienen que ver con la idiosincrasia de cada etnia, de cada cultura. Totalmente, totalmente, pero digo, ¿cómo convivir? ¿Qué hacemos? O sea, ¿cómo convivimos Mira, es muy con la sencillo, necesidad de generar... es mucho más sencillo de lo que parece. Por empezar, cuando uno es funcionario, yo no estoy hablando ni mal ni bien de nadie, pero digo, cuando uno es funcionario, tiene que tener un poco de humildad, sea de la profesión que haya venido. Einstein decía que todos somos ignorantes, solo que en cosas diferentes, ¿no? Hacer, como hace Alemania, hacer digamos, un consejo de gente de todas las profesiones posibles, y que cada uno se ponga en el lugar del otro, ¿no? Porque eso también es la cuestión de ser empático en ese sentido, tanto en lo bueno como en lo malo que se puede producir. Y por supuesto es muy difícil, no nos podemos comparar con Alemania, pero si seguimos, o sea, en algún momento podemos llegar a ser Alemania, como fuimos en algún momento la Argentina que fuimos a principios de siglo, ¿no? Que por Yo eso siempre prefiero decir que somos argentinos y que bien somos argentinos y que queremos ser la mejor versión de los argentinos, porque creo que somos un cúmulo de muchas razas, muchas originarias, que a las cuales, y mucha raza negra también, a la cual hemos eliminado y nos tenemos que hacer cargo, y que somos un país joven y que lo tenemos que querer y desde ahí construir, y lo de la idiosincrasia, estoy totalmente de acuerdo. Lo que digo es, medio como que me perdí, ¿no? Digo, pero ¿cómo poder compatibilizar? Bueno, Coincido es plenamente. escuchar a todos, escuchar a los otros, no tomar decisiones. Mira, Irene, coincido plenamente, y si algo que se dio con el etiquetado, por ejemplo, Sí. es el desgaste que Para que al final hubo. salga la ley de todas maneras. No, todavía la ley sabe todo lo que le falta. No, hay que reglamentarla, todo eso, sí, Pero ya un sé. paso, pero no solamente eso, sino el desgaste que tuvieron en la Cámara de Diputados los legisladores para escuchar y tratar de entender quién hablaba, porque la cantidad de conflictos de interés que había de cada orador, porque esto que vos decís de la humildad de los funcionarios... No, yo digo, justamente digo lo que es lo que está faltando. Tendrían que tener un poco más de humildad. Y mira, por ejemplo, en los países nórdicos, en Noruega, en Canadá, para no ir tan digamos, los países nórdicos que parece otra cosa, ¿no? Cada ministro proviene del área que le toca ejercer la función. Por ejemplo, no sé, en Canadá, por ejemplo, la ministra de Pesca es especialista en temas pesqueros, ¿no? En vida silvestre marina. O sea, acá no es así, ¿entendés? Entonces, si por lo menos no son del área, escuchar a otros que son del área. Coincido con vos que debería haber. Erika, no monopolicemos la reunión porque no, yo no monopolizo. No, si digo, ese profar nos va a matar, pero que me gustaría que... o sea, nosotros seguimos charlando, pero cualquiera que quiera desmutearse e intervenir en la conversación es bienvenido, porque el café es para eso, el café Así que, no, es así, ¿no? O sea, en eso hay que tener un poco más de humildad, menos soberbia, escuchar. Hay que pero cambiar la cabeza.
¿Es posible? Sí, es posible. Una Lo que pasa es que se tiene que bajar del pedestal. Y lo digo No, en general, todos los políticos de todos los partidos. En Y el principio amiguismo hay que de los dejar cerdos. de lado también. Sí, yo creo que es posible, pero hay que hacer un gran esfuerzo, porque vos fíjate que hay gente que no está dispuesta a hacer ese esfuerzo, de esa manera, como hablábamos antes, de la misma manera que la gente de Estados Unidos no quiere perder su American Way of Life, ¿no? Que la verdad es que no sé a dónde se puede llegar siendo tan negacionista, ¿no? Con todo lo que estamos viviendo, porque yo he escuchado cosas tan ridículas, bueno, ni hablar de los antivacunas, terraplanistas, todo lo que uno sabe, pero cosas de ignorancia supina que surgen sobre todo en los estados del centro, Estados Unidos, gente que vive en zonas rurales, gente que es ignorante, que se cree cualquier cosa. Bueno, viste la cantidad de sectas raras y cosas que hay, la gente la convencen de cualquier cosa. Yo digo, pero realmente, ¿dónde estaba esa gente cuando la convencieron de algo que como vender todas sus propiedades, no sé, para lo que sea, o sea, se creen cualquier cosa. Eso, bueno, por suerte a nosotros, si acá ocurre, será en un porcentaje, pero ultra minúsculo, pero allá es algo muy, muy mayoritario. No estoy hablando de las grandes ciudades ni del este ni del oeste, estoy hablando de las zonas del centro, muchas ciudades. Yo tuve la suerte cuando viví en Estados Unidos durante mi primer posgrado de recorrer muchísimo, conocí cerca de 40 estados, más que cualquier norteamericano promedio. De hecho, yo tengo un primo de mi papá que es nativo de allá. Cuando mis abuelos vinieron a Buenos Aires por el cupo de inmigración, mis abuelos llegaron acá y los padres de él, que era la hermana de mi abuela, con su marido, se fueron a Estados Unidos. Entonces este primo de mi papá, yo cuando lo escuchaba hablar a él, las cosas que decía, y un tipo bastante inteligente, yo digo, pero vos, ¿quién te contó eso? ¿Quién te dijo? ¿De dónde sacaste eso? Todo era plata, dinero, era un tipo, aparte, bueno, multimillonario, pero vos fíjate, te voy a dar otro ejemplo, vos fíjate estos 2 millonarios que se fueron ahora por 11 minutos para conocer lo que era la falta de gravedad de la estratosfera, ¿no? Que dicen que no hicieron emisiones. Mentira. ¿Cómo no van a hacer emisiones? O sea, solamente por una, y nadie les dice que no, porque son millonarios, y porque esos tipos bancan campañas políticas, bancan publicidad en los grandes multimedios, ¿entendés? Entonces es toda una cadena de cosas, de intereses, porque cuando vos hablas de los intereses, que coincido absolutamente con vos, de los intereses que desde dónde hablaba cada uno en la Cámara de Diputados, los que se oponían al proyecto, porque estaban pagados por las grandes corporaciones, vos lo sabés mejor que yo como nutricionista, ¿no? De la alimentación o de las bebidas. Pero en este caso, estos tipos que bancan los partidos políticos, o sea, no importa, bancan a los republicanos y a los demócratas por igual, o sea, que gane quien gane, van a caer bien parados, ¿no? Y la única coherencia en los grandes medios. Entonces nadie les dice nada, hacen lo que quieren, o Bill Gates, que ahora quiere hacer no sé qué invento. Ayer estaba mirando un video que circuló por todas las redes de Bill Gates en Glasgow, en Escocia, el delirio de que lo que quiere hacer con la geoingeniería, cosas totalmente ridículas que desde la ecología no tiene ningún sustento, es para hacer negocio, y siempre, negocio y más que negocios. No tiene ningún sustento científico eso que quieren hacer, lo que quieren hacer para evitar las emisiones de carbono. Para evitar las emisiones de carbono hay que dejar de emitir, tan simple como eso. Entonces, ¿cómo no les entra en la cabeza? Y se puede hacer tranquilamente con la forma de vida que tenemos. Lo que pasa es que ellos tienen que bajar un poquito, ¿no? Porque no se puede vivir con la huella ecológica que tiene un norteamericano promedio, que necesita 4 planetas. Mientras que un africano usa un cuarto de planeta, ¿no? Pero bueno, es una cuestión de... Yo recomiendo una serie de videos donde la música es un personaje también, que hizo un británico muy joven, que se llama Steve Katz, CUTTS se llama, ¿no? Hizo varios, pero hay uno que me impresiona mucho, que es un corto que fue muy, muy multipremiado, de 3 minutos y medio, que se llama Man, Hombre, donde se ve lo que hace el ser humano, cómo la música va incrementando, se aparece un tipo y todo el desastre que está haciendo, y después aparece otra versión que él hizo en pandemia, de 1 minuto, que está tirado en un sillón, ¿no? Dentro en el cierre, en el momento de la pandemia, véanlo, búsquenlo, se llama Man. Pongan Man, Steve Katz, CUTTS, o entren en la página de stevekatz.com,
y vean todos los videos que él hizo, ¿no? Y son impresionantes, son animaciones hechas con diseño gráfico, fabulosas, y la verdad es que no le puso justamente idioma porque quiere que pueda llegar a cualquier parte del mundo y a cualquier persona, a cualquier etnia, independientemente del idioma que hable. Pero la música es un personaje. La música, o sea, si saben algo de cine, se van a dar cuenta, ¿no? Que la música tiene un rol muy preponderante ahí. Bueno, no sé si alguien más si quieren intervenir, preguntar, porque yo, o sea, ya llevamos una hora, yo no tengo ningún apuro, pero Rubén me instruyó muy bien, que debe estar por ahí Rubén, escuchando, pues está en la calle, que más o menos todo dura una hora, entonces no quiero que monopolicemos nosotras tres, o nosotras dos con Erika. Si quieren intervenir, es el momento, pregunten o comenten, lo que ustedes quieran, directamente desmutense y hablen. Y acá estamos. Hoy tenemos una platea muy silenciosa, parece. Sí, Yo sí, hablo, sí. No, dale, sí, si nadie habla, pero por ahí la gente le da cosa, ¿viste? Interrumpirnos. Por eso te pido disculpas que hice esta apertura, porque si no se quedan sin preguntar. ¿Alguien quiere comentar algo? Alguien me pareció que se había desmuteado, no sé, o no, o me pareció a mí. No, me pareció No, entonces. me Bueno, parece habla, así, Erika. pero no. No, No, te quería sí. hacer una pregunta, pero ahora no me acuerdo. Pero bueno, no importa, ya vendrá y te la haré en privado después. Graciela, vos, no sé si querés que aclare algo en particular. No, yo también cualquier cosa por privado, porque ya todo lo que tocamos, digamos, a mí hace mucho, y le trato de buscarle la forma, y si no lo hacemos en conjunto, pero hay muchos poderes. Bueno, el poder es el real, transnacional, que es el que no va a dejar que esto, y es el que no quiere que esto ocurra. Entonces, la verdad, ¿cómo se hace para luchar contra eso y poder solucionar, que todavía estamos a tiempo, ¿no? De Bueno, que el yo planeta les se quiero siga. recomendar perdón que sea autorreferente en esto, pero aprovecho este espacio, porque yo durante toda la pandemia hice, así como hice con CEPROFAR con ustedes, el webinar de pandemia o sindemia, que era lo que estábamos atravesando. Hice el otro día, por ejemplo, hablé para una universidad en Colombia, la Universidad del Valle de Cali, y qué sé yo, por ejemplo, tengo alumnos de posgrado por una de las maestrías que certifica el BID, que son de toda América Latina, funcionarios y empresarios. Entonces, a través de una exalumna de esta maestría, que fue alumna mía, que trabaja en la Embajada de Francia en Ecuador, también me invitó a una charla. Bueno, todas esas charlas yo las subí, esta espero poder subirla también a mi canal de YouTube, que no lo tengo monetizado. Yo rechacé la monetización porque quiero que sea un servicio, y sobre todo me pareció que en pandemia era lo que había que hacer, uno tiene que hacer desde su lugar lo que pueda, para que todo el mundo pueda tener acceso, así que no los van a bombardear con publicidad, con lo cual si les digo, pongan la campanita, no es para ganar plata, porque no la tengo monetizado y no van a tener nunca publicidad, así que así cada vez que suba algo, ahora tengo que subir el video justamente de Colombia del otro día, que me llegó ayer, y voy a subir este también. Y así que pueden igual yo siempre que subo algo lo notifico en Instagram. Mi Instagram es mi apellido y mi nombre, Guay Irene, porque así como me llamo con nombre y apellido, yo estaba ocupado por otra persona. Entonces, también siempre lo digo en Instagram, esto está recién subido, entonces lo buscan, ponen en YouTube, ponen mi nombre y aparece en mi canal, ¿no? Y también les quería comentar que yo hice 16 libros de temas de ecología para todo público, más allá de eso me dediqué durante bastante tiempo, tengo una larga historia con eso, porque cuando yo empecé como becaria en el CONICET, estaba todavía el gobierno militar, y me acuerdo que la Comisión de Ciencias Biológicas me citó, a mí y a mi director en su momento, y me dijeron, usted no puede, ahora por supuesto que celebran que se haga divulgación científica del CONICET, y yo es como que abrí un camino, la gente más joven me lo agradece, porque en ese momento me dijeron, a usted se le paga por trabajar 45 horas en el laboratorio en investigación, no puede hacer divulgación. Entonces cuando salimos en ese momento era Secretaría, no era Ministerio, ¿no? de Ciencia y Tecnología, que estaba en la calle Córdoba y la 9 de julio, mi director ya fallecido me dice, vos no te preocupes, me dijo, porque lo que vas a hacer es, lo que quieras publicar en los diarios o las notas que hagas o los libros que quieras hacer de divulgación para maestros o lo que fuere,
vas a usar un seudónimo. Le digo, bueno, voy a usar el apellido de casada. ¿Quién sabe en el CONICET cuál es mi apellido de casada? Porque a veces me preguntan por qué en los libros figuro con los dos apellidos, con el mío y el de mi marido. Digo, para que se den cuenta que soy la misma persona. Bueno, cuando en el 83 asume Alfonsín, por supuesto pude blanquearlo, porque ya ahí en ese momento no había ese impedimento. Entonces yo como divulgación, antes del 83 figuraba como Irene Badgen, B-A-D-G-N, que es mi apellido de casada. Y en el CONICET era Irene Weiss. Entonces no fui la misma persona hasta que pude blanquear que hacía, porque ¿quién me iba a prohibir escribir en mi casa un sábado o un domingo? ¿No? Yo estaba muchas horas de lunes a viernes en el laboratorio. Entonces, bueno, tengo 16 libros y justo mi distribuidor ahora se muda, no sé, con todo esto de la pandemia tuvo muchos problemas, los libros no se vendían y qué sé yo, entonces decidió irse, como ellos tienen, es Lumen, que es una editorial muy importante, tienen oficina en México, y la esposa del dueño es mexicana, entonces directamente se va a vivir a México. Y me dejó acá en mi casa una cantidad de libros, de los 16 títulos que, si entran por ejemplo, ven mi portada de mi Twitter, van a ver todos los 16 libros ahí. Si alguno lo quiere, yo los tengo a menos del costo, porque él me los dejó a precios ridículos, ¿no? Y son muy lindos, porque algunos son a todo color, con papel e ilustración. Yo antes de contarles esto, le pedí autorización a Rubén, a ver si se los podía decir, porque yo los hice sin fin de lucro, dono todos los derechos de autor. Por ejemplo, los dos que hicimos con una amiga que es química sobre virus, de plantas y virus de animales y de ser humano, que no, por supuesto fue en la época que me nos lo pidieron, fue la época del HIV, pero no está por el coronavirus porque lo escribimos antes. Esos libros, por ejemplo, los derechos de autor los donamos al programa Polio Plus en castellano, que es un programa de Rotary Internacional con la Organización Mundial de la Salud, que están tratando de erradicar la polio como se erradicó la viruela, ¿no? Que hay países como la India, por ejemplo, o Pakistán, donde todavía hay polio. Parece mentira, pero todavía hay polio porque no se puede, por distintas razones, acceder a la vacunación. Entonces, yo, por ejemplo, el que hice de ecología de la contaminación ambiental, que es, a ver, acá los tengo, denme un segundo que les voy a mostrar las tapas. Esto juro que no estaba preparado, pero los tengo siempre acá porque a veces los alumnos me preguntan. Bueno, este es un ensayo que se llama Ecología de la Contaminación Ambiental. Ven, ahí está mi apellido de casada también. Después hay algunos para chicos, estos son para chicos, este es para docentes, sobre técnicas didácticas participativas de la educación ambiental. Los peces migradores, que son los de acá del Paraná con los que hice mi tesis. Estas son historias para chicos, digamos, ¿cómo se llama? Ecohistorias, pero de obras de teatro para leer. Esto se lo había hecho para las maestras jardineras que estudian para dar clase a los nenes chiquitos, ¿no? Son todos temas ambientales. Adentro son preciosos. Esto es de relictos evolutivos. Miren los colores, porque la editorial contrata a los mejores dibujantes que hacen acuarelas originales, con papel e ilustración a todo color. Y este que está muy de moda ahora, que tiene mucha, me lo están pidiendo un montón, justamente ahora con la cumbre de Glasgow, de calentamiento global, es impresionante los colores que tiene adentro, ¿no? En todas las páginas. Bueno, qué sé yo. Yo los quiero. Bien. Acá tengo otro, se los muestro así rápido. Este sobre los humedales, donde yo ya hablaba de la importancia de los humedales. Este ganó un premio muy importante de la Fundación Conciencia. Este fue declarado de interés legislativo por la legislatura de la ciudad y también por la Cámara de Diputados. Acá están los dos de virus. Juro que no estaba preparado esto, pero parece que bueno. Contaminación en el aire. Bueno, y si alguno quiere, me escribe en privado por Instagram, que es la única de mis redes que la manejo yo personalmente, porque las otras tengo una asistente que es una tesista, que me ayuda, porque si no con el Twitter no doy abasto, y con el LinkedIn, y con el YouTube, y con el Facebook, y qué sé yo. Entonces, Instagram es la única que manejo yo personalmente, así que me escriben en privado de Instagram, y Weiss Irene, acuérdense, acá se los voy a anotar en el chat. Arroba, porque si ponen al revés es otra persona, de otro lugar del mundo. Ese es el Instagram. Bueno. Bárbaro. Así que no sé, si alguien quiere comentar algo, no sé. Si alguien quiere ahí Carlos hacer alguna pregunta. Con la cámara. Sí, hola. Buenas noches.
Bienvenido, Yo, buenas noches. desgraciadamente, tengo que pedirle disculpas porque me avisaron muy tarde que estaba esta charla. Yo en este momento estoy en Madrid, aquí es muy tarde. Muy tarde, sí. Muy tarde, Bueno, sí. pero ahora tienen una hora Y- menos a partir del fin de semana. Sí, sí, exactamente, tenemos 4 horas. Yo sé 4 porque horas tengo de un hijo en diferencia. Europa, así que... Claro, claro. Y bueno, es una pena porque, bueno, yo soy un militante de Una Salud desde el año 2013, cuando era decano de la Facultad de Veterinaria Alfonso X de aquí de Madrid. Luego me fui a Argentina, estuve trabajando para el gobierno de la provincia de Santa Fe y en todo momento trabajé sobre el tema de Una Salud. Hice todo el programa de acuicultura de la provincia, con una granja de producción de alevines, y bueno, luego fui secretario de Agricultura y Ganadería de la provincia de Santa Fe, y desde allí, desde la Academia de Ciencias Médicas, de la cual soy miembro también, soy el único veterinario dentro de todos los médicos, farmacéuticos, biólogos, y soy el más pesado del mundo con el tema de Una Salud. El día de ayer escribí un artículo en el diario La Capital de Rosario por decir el Día Mundial de One Health. Sí, ayer fue exactamente. Bueno, espero que algún día pueda conseguir de que todo el mundo tenga conciencia de lo que es una salud, ¿no? Me gustaría poder hablar más, ya veo que puedo ver los vídeos que has editado, los voy a seguir, voy a ver que has escrito, que se ha grabado hoy, y bueno, ahí está mi correo, no sé si se los voy a poner ahora, por cualquier cosa que necesitan. Yo ahora estoy jubilado, pero sigo viviendo parte de mi tiempo en Argentina y parte de mi tiempo aquí en Madrid, que tengo mis hijos. Así que Vos sos argentino, Carlos. sigo trabajando con el tema. Sí, soy argentino, pero he vivido 38 años en Madrid. O sea que viví más tiempo de mi vida en Madrid que en Argentina. Claro. Bueno, bárbaro. Esto igual, pero bueno, después no lo anoto porque esto después se guarda, como se está grabando, anótalo. Sí, queda acá. Sí, se lo voy a poner directamente aquí. Ahí Silvia me dice dice gracias por el café, te contactaré para poder tener algunos libros. Sí, con mucho gusto, porque la verdad que los precios son absolutamente ridículos, porque yo la verdad que qué voy a hacer acá en casa con semejante cantidad. Por suerte tenía espacio, pero en algún momento, acá nosotros, esta casa es muy grande, es un triplex, y en algún momento la vamos a vender y vamos a construir, y yo me voy a mudar a un departamento, porque esta casa, digamos, cuando los chicos eran chicos era una cosa, pero ahora me queda muy grande, ¿no? Así que después me va a quedar el mail de Carlos cuando se guarda el chat, ¿no? Con la grabación. Sí, gracias, ahí quedó. Gracias, Carlos, por la intervención, con mucho gusto. Gracias a ustedes y los tengo que dejar porque tenía otro. Sí, debe ser. Sí. Ahora el Madrid debe ser tanto como las 12 de la noche, ¿no? 12 y 10. 6:15 de la noche, sí. Bueno. Así es. Sí, no estoy pensando porque en Londres, donde vive mi hijo, es una hora menos, porque en Gran Bretaña es una hora menos que en el resto de Europa. O sea que para él es las 11. Exactamente. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Bueno, esas son las cosas buenas que nos deja la virtualidad, ¿no? De poder contactarnos con gente de todas partes. Sí, sí. Que de otra forma no podríamos. Bueno, si no hay ninguna otra pregunta. Bueno, para mí fue un placer. Tenemos que organizar otro. Igualmente, compartir este cafecito estuvo muy bueno. Sí. La ecología es la ciencia madre de las ciencias ambientales, y la verdad que hay tanto para decir y tanto para reflexionar, sobre todo, más que para decir, para pensar y para porque la verdad que yo veo que a veces hay gente que tiene muy buena voluntad y con el tema de lo que se habla en las escuelas del reciclado y todo, pero no es lo único. Es importante, pero no es lo único. Entonces, a veces es una cuestión de falta de conocimiento de los docentes que por ahí no tuvieron la capacitación adecuada o se quedaron en lo que dicen. Muchos manuales de texto tienen errores. No, yo nunca me voy a olvidar en la facultad, miren, cuando yo cursé en Exactas en los 70, cuando entré en la facultad, los primeros años, había un afiche
que me acuerdo que uno de los profesores de Introducción a la Zoología dijo, nunca le den bolilla a este afiche, que estaba colgado en uno de los laboratorios, y decía, era del viejo IFONA, Instituto Forestal Nacional, que ahora es parte del Ministerio de Ambiente, ¿no? Que es toda la Dirección de Bosques, y decía, preservemos los bosques porque son los pulmones del mundo. En realidad hay que preservar los bosques por 30 razones distintas, pero no justamente por eso, porque las 3/4 partes del oxígeno de la biosfera lo producen las algas del fitoplancton. O sea, los bosques producen una cantidad enorme de oxígeno, pero también consumen las raíces, los frutos, las flores, los animales que viven ahí, o sea, solamente fotosintetiza la parte verde, las hojas. Entonces, las algas que tienen un talo con una sola L, no talio, talo, que es solamente una alga unicelular o filamentosa, lo que fuere, todo el exceso de oxígeno que se libera por fotosíntesis al agua y después a la atmósfera, eso nos queda para nosotros. O sea, así como ese tipo de errores, los bosques son importantísimos por muchas otras razones, por la biodiversidad, porque regulan el clima, porque con las raíces retienen el suelo, por 1000 cosas les podría decir, pero no porque son los pulmones del mundo. Entonces, todos esos errores se van transmitiendo. Yo me dediqué en estos libros justamente a desmitificar esas cosas, porque no me acuerdo que en la facultad los profesores insistían mucho con eso, y surgió desde la ignorancia, no desde la mala voluntad de nadie, ¿no? Entonces, por eso yo cuando digo de dejar de lado la soberbia, es como todo, tener un poco más de humildad, preguntar, enterarse. Yo todo el tiempo soy una mentalidad muy curiosa. Lamentablemente yo ya no tengo a mis padres, mi viejo falleció, mi papá fue discípulo de Hussein, fue un gran endocrinólogo, y mi mamá era arquitecta, una de las primeras arquitectas mujeres de la UBA. Y mis viejos a mí me dijeron, nosotros te vamos a dejar una buena educación, siempre pública. Yo soy una defensora a ultranza de la educación pública. Fui a la escuela pública, al Instituto Bernasconi, porque vivía en Parque Patricio cuando era chica, una escuela modelo pública, y después al Colegio Nacional de Buenos Aires, que en ese momento se entraba con examen de ingreso, y tuve que estudiar como una loca. Y de clase media, de padres profesionales, pero clase media, de un barrio humilde. Vivíamos en una casa muy antigua en Parque Patricio cuando yo era chica. Y yo creo que, y tengo una mentalidad curiosa. Mi mamá aparte de arquitecta, fue maestra, y me dice, la edad de los por qué normalmente se deja a los 5 años, vos no la dejaste nunca, hasta el último día de su vida, a los 80 y pico, me dijo, vos seguís con la edad de los por qué. Y bueno, soy curiosa, y todos los días aprendo, y todos los días leo, entonces eso es lo que cuando yo digo un poco de humildad, lo que pido es eso, que la gente aprenda de los demás. Yo escuchando a la Erika aprendo de nutrición, escuchando a la gente de CEPROFAR aprendo de farmacia y bioquímica, escuchando a los médicos aprendo medicina. Bueno, tener un poco de humildad en ese sentido, ¿no? O sea, tratar de hacerse el espacio para aprender cada vez un poco más. Entonces, si todos nos ponemos en ese lugar, me parece que podemos hacer un mundo mejor. Yo creo que podemos hacer de esa forma. Un trabajo en equipo, digamos. Totalmente. Es así. Y ver a través de la mirada diferentes que tienen los demás y los que saben del tema. Es así. Porque si no vamos a llegar muy pronto al tipping point, como dicen en inglés, ¿no? Al punto de no retorno. Sí. Que algunos dicen que ya estamos en ese punto de no retorno. Bueno, yo trato de ser optimista, porque si no, ¿qué nos queda, no? Pero no seguir como dice Greta Thunberg, el bla, 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 ¿no? O sea, hacer algo. Por eso yo digo que cuando empezamos la charla, que les dije que yo no soy... para nada, no espero nada de estas reuniones de las partes, donde la gente charla, habla, y después cuando tienen que ir a la acción, no lo hacen. Queda ahí, sí, seguro, coincido totalmente. Así que, bueno, la verdad, un placer escucharte, gracias, Irene. Graciela, muchas gracias. Y nos volvemos a encontrar, para el próximo cafecito. La escuela pública también es de exactas, claro. Sí, y de exactas. Realmente, tenemos una gran universidad, la Universidad de Buenos Aires. Universidad. Yo estoy muy orgullosa también de dar clase en una universidad del conurbano, que me convocaron para la Universidad Nacional de 3 de Febrero cuando se creó la carrera de Ingeniería Ambiental, que es una carrera que todavía no existe en la UBA, que yo espero que muy pronto también exista en la UBA. Que yo cruzo la General Paz y estoy a 30 cuadras, o sea, acá nomás. Seguro. Incluso tengo muchos alumnos de Capital, porque es una carrera que está, digamos, dentro de lo que es el conurbano, en la Universidad de San Martín y en la Universidad de 3 de Febrero. Después hay otras en el país, pero... Re interesante. Sí, es una formación muy buena, muy integral. Bueno, les mando un beso. Nos vemos entonces para la próxima. Un beso y gracias por estar, Gracias por compartir. Gracias a todos por el aguante, por escucharnos. Chao. Un placer. Chao. Muchas gracias.